Isasi y soy profesor de química aquí en la Facultad de Ciencias. Desde hace, bueno, ahora he dado clase primero a todos los grados, ¿no? Pero el año que viene probablemente no doy clase primero, pero en fin, habrá iguales o sobre todo mejores que yo, ¿no? Entonces voy a hablar de la química en general, voy a contar cosas muy variadas. De hecho, esta presentación pues, es bastante extensa, habrá cosas que las pase un poco más rápido pues, para no aburrir a nadie, porque lo veremos en la otra. Y como todo el mundo, el 99,9% de la humanidad identifica química con artificial, pues yo le he dado la vuelta y he titulado la charla La química como una de las ciencias naturales, la química ciencia natural. A veremos por qué o hasta qué punto es verdad o no. Bien, entonces, para empezar, me gustaría hablar del premio Nobel de Química de hace 5 años, que se lo dieron a estos 3 investigadores por el descubrimiento y desarrollo de la proteína fluorescente verde, que es una molécula muy interesante. Vamos a comentarla un poco por encima. En concreto, bueno, pues la tercera parte del premio se la dieron a Shimomura, un investigador japonés del laboratorio biológico marino. Y vamos a ver por qué se lo dieron, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, todo el mundo conoce que hay algunos animales, ¿no? Algunas bacterias también, que producen luz, lo que se llama luz fría, ¿no? En este caso, la luz proviene de una reacción química que desprende una energía, pero que en vez de dar lugar a calor, a calentamiento, pues da lugar a luz. Ese exceso de energía se desprende como luz. Ahí tenemos un pez abisal que tiene una protuberancia en la parte superior en la que hay algunas bacterias simbióticas que son las que realmente son fosforescentes, ¿no? Y eso lo usa como señuelo en las profundidades marinas, donde apenas hay luz, pues esa pequeña cantidad de luz atrae a otros organismos de los que se puede alimentar. Ahí tenemos medusas, ¿no? En el mar es más común la luz casi que sobre la tierra, tenemos la típica luciérnaga. Bien, pues las medusas fue un poco lo que atrajo la atención de algunos investigadores en Japón, y concretamente fue Shimomura el que quiso saber a qué se debía esa fosforescencia, ¿no? De las medusas, ¿no? De alguna medusa en particular. Entonces lo que hizo fue pues, recolectar medusas, luego veremos un poco cómo trabajó, y obtener al final un extracto que contenía esa sustancia que quería analizar. Es un estudio muy trabajoso que he querido establecer un paralelismo con el caso de Marie Curie y el descubrimiento del radio. Esta es no sé si es la casa o el lugar en el que estudió, no me acuerdo, Marie Curie en Varsovia, y ahí tenemos a Marie Curie en su laboratorio. Esta es un fotograma de la película que se hizo sobre Marie Curie en los años 40, pero que recoge bastante bien, por lo menos, lo que yo quiero contar, es decir, la cantidad de trabajo que hace falta para dar lugar a una pequeña cantidad de un compuesto que revolucionó un poco la investigación en física y en química, ¿no? Ahí está con su marido, también en la película, ¿no? Son Bill Garson y Walter Pidgeon, ¿no? En la película. Y aquí tenemos la comparación entre la película y la realidad, ¿no? Normalmente los actores son un poco más guapos, o, bueno, según el canon general, pero bueno, por lo menos las bicicletas son prácticamente las mismas. Bien, las vías paralelas que he querido establecer es porque realmente hicieron casi lo mismo para obtener cosas distintas, pero también relacionadas, ¿no? Lo que tuvo que hacer este investigador japonés fue pescar todas estas medusas, estrujarlas, filtrar y concentrar. Y eso con muchas, ¿no? Y lo que hizo Marie Curie, se ve muy bien en la película, fue pues, almacenar grandes cantidades de un cierto mineral que había que disolver, como hemos visto antes en el caldero, luego precipitarlo, luego filtrarlo para purificarlo sucesivamente, ¿no? En el caso del premio Nobel japonés, pues unas 10.000 medusas para obtener solo unos miligramos de la cuorina, de esa molécula que estaba buscando, que al final pues daba ese brillo, ¿no? Eso equivale a lo mejor a 10.000 medusas, no lo sé, más o menos, ¿no? Y en el caso de Marie Curie, pues según un poco las crónicas, 8 toneladas de mineral presbelenta para obtener 1 gramo de cloruro de radio, que es el que también pues, brilla en la oscuridad, por otro tipo de fenómeno, pero al final fijaos en lo parecido que hay, un poco la imagen que se tiene de un químico como una persona que está mirando
un recipiente, ¿no? Eso pues al final tiene unas connotaciones un poco esotéricas que vienen de la antigüedad, como veis aquí en un cuadro clásico de un alquimista en busca de la piedra filosofal. Lo más curioso es que realmente la que obtuvo la piedra filosofal fue Marie Curie, porque si os fijáis, la piedra filosofal que los antiguos relacionaban con el elixir de la vida, es decir, la piedra filosofal iba a transmutar los metales en oro, como metal más noble, pero a la vez esa piedra filosofal podía dar lugar, mediante un extracto, al elixir de la vida y dar pues juventud, ¿no? O a curar enfermedades. Resulta que lo que hizo Marie Curie fue investigar la radiactividad natural, luego su hija investigó la artificial también, ¿no? Y la radiactividad no es más que la transmutación de los metales. Un metal que es radiactivo, un elemento que es radiactivo, cuando emite radiación es porque se ha convertido en otro elemento. Y eso es lo que se llama transmutación. Entonces, en principio, gracias a la química nuclear, uno podría obtener oro a partir de otro metal, por reacciones nucleares, no como pensaban en la Edad Media, pues simplemente mezclando y calentando suavemente. El elixir de la vida pretendía curar las enfermedades, pero resulta que pues la radioterapia es una realidad. O sea que, digamos que la desintegración nuclear, que es la transmutación, dicha de modo clásico, ¿no? También tiene una aplicación médica, no solo lo que la gente conoce como bombas, ¿no? También, por supuesto, para obtener energía. Bien, pues al final todos los elementos que tenemos en la naturaleza se han obtenido por radiaciones nucleares, ¿no? En el interior de estrellas. Por tanto, transmutándose unos a partir de otros. ¿Cómo funciona la proteína verde? Bueno, pues no me voy a meter mucho en eso para no alargar la charla, pero aquí tenemos una unidad, ¿no? Que proviene de esta especie de medusa y al final la estructura simplificada, como se estudia en bioquímica, que contiene pues, las láminas beta, la zona de hélice alfa y al final el núcleo, que es el que nos da esa propiedad, ¿no? Esa propiedad lo que hace es, pues, precisamente por la influencia que tiene la estructura, no solo la composición, pues da lugar a que una zona de la molécula, cuando absorbe energía, da lugar a una estructura un poco más complicada que con el oxígeno vuelve a un estado fundamental más estable, pero que para hacerlo, en vez de desprender energía, en vez de librarse de ese exceso de tensión desprendiendo calor, lo hace desprendiendo luz. Entonces, en el caso de la proteína verde, conseguimos luz visible. Esa es la ventaja, ¿no? Porque hay muchas proteínas, muchas moléculas que emiten luz, pero si la luz es invisible, pues no tiene las aplicaciones que tiene la llamada proteína verde. Y las aplicaciones que tiene se deben a eso, a que la energía que emite, la emite en el espectro visible. Es decir, que lo podemos usar para distintas aplicaciones, ¿no? La etapa intermedia, entonces, de este proceso de premio Nobel fue buscar ese gen que codifica esa proteína para poderla obtener de manera artificial y no tener que pescar 30.000 medusas para obtener 4 miligramos. Entonces, una vez que se encuentra el gen, pues ya se puede expresar la proteína usando una bacteria sencilla. Entonces, una bacteria sencilla que se conoce bien, o un organismo pequeño, estos pequeños gusanitos, ¿no? Que con ese gen expresándose, ¿no? Porque con ingeniería genética pues se inserta, pues fijaos que ahora este gusanito, pues resulta que le llamo gusanito porque no sé cuál es el nombre de esa familia, pero si lo tenéis ahora charla con algún biólogo, pues lo podéis preguntar, ¿no? Fijaos entonces que se ve totalmente verde, ¿no? Lo mismo con las levaduras de la cerveza, ¿no? Saccharomyces cerevisiae, o con un organismo ya más complicado, ¿no? Ese gen se incorpora a una mosca y se consigue pues que la mosca pues emita luz. ¿Por qué? Pues porque ese gen produce esa proteína y esa proteína tiene esa propiedad, que emite luz en el espectro visible, el verde. Bueno, pero si en vez de verde queremos otro color, pues lo que tenemos que hacer es ver un poco la química, ¿no? Y la química nos permite, pues modificando un poquito la estructura de la proteína, cambiar la energía. Entonces, en vez de ser energía que emite en el verde, pues es energía un poquito mayor que emite en el azul, un poquito menor que emite en el rojo. Entonces podemos tener una familia de proteínas de la misma clase, muy similares, con pequeñas modificaciones químicas estructurales
que nos dan toda una gama de colores. Y esto, pues en fin, se puede aplicar, este es otro de las personas que obtuvo el Nobel, pues a escribir en distintos colores, ¿no? En una placa, ¿no? En la que tenemos microorganismos que se expresan con distintos colores, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen genes que dan lugar a proteínas un poquito diferentes. Entonces tenemos rojo, tenemos naranja, tenemos verde, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos dibujar paisajes. Claro, esto pues tampoco es muy bonito y tal, pero ¿para qué lo usamos? Bueno, pues por ejemplo, el arcoíris cerebral, ¿no? Fijaos estas imágenes que interesantes, en las cuales distintos tipos de células se pueden teñir, ¿no? o se pueden incorporar distintas moléculas que emiten luz visible pues un poquito diferente. Entonces podemos distinguir unas de otras y podemos ver las conexiones. Hace más de 100 años, Ramón y Cajal, prácticamente el único Nobel, ¿no? científico español que hemos tenido, a partir de Ochoa, que era norteamericano, que se lo dieron, pues todavía es un clásico desde el momento en que sus dibujos hechos a mano, ¿no? con un microscopio, siguen siendo pues, estudiados por los médicos de hoy en día, ¿no? por los histólogos de hoy en día. Fijaos entonces que pues, con este tipo de uso de estas proteínas fluorescentes pues, se puede llegar a analizar las conexiones cerebrales, ¿no? Ahí tenemos pues, otros usos igual menos, no sé si éticos o menos, no sé, a algunos les va a hacer gracia, pero otro igual no sé, tenemos un gato pues, que se ve en la oscuridad o un conejo, ¿no? Y cosas un poco más útiles es, pues, por ejemplo, conseguir un biosensor que detecte arsénico. Entonces, en ese caso, esa bacteria, cuando detecta arsénico, como metaboliza, pues expresa esa proteína y da color. Entonces, podemos saber si hay arsénico en el agua, porque esa bacteria empieza a funcionar, empieza a metabolizar cosas, y a la vez que la metaboliza, pues produce color. Entonces, hemos detectado de una manera muy sencilla el color en el agua, esta luz que nos da o que nos indica la presencia de arsénico. Lo mismo, pues estudios de dinámica celular, es decir, cómo se comporta una célula, pues con microscopía óptica. Si tenemos una proteína que emite en el visible, pues podemos analizarlo por simple vista. Bueno, aquí es un precursor un poco de este tipo de cosas. No, esto es un dibujo animado clásico, ya sabéis que es Bugs Bunny, aunque ya hay tantos dibujos animados que ya la gente no conoce a este, pero bueno, digamos que lo del conejo verde ya se les había ocurrido a la Warner Brothers hace más de 50 años. Ahí tenéis el laboratorio. Bueno, entonces, moléculas más sencillas son las luciferinas de la luciérnaga. La luciferina de la luciérnaga es una molécula más sencilla, luego es más fácil de explicar que el esquema que os he enseñado antes, y en este caso, fijaos que se forma con ATP, es decir, con energía, en presencia de oxígeno. Esa molécula se oxida y da lugar, con una enzima, ¿no? para que vaya la cosa más rápida, a un intermedio inestable, que tiene aquí un anillo de 4 miembros que tiene mucha tensión. Entonces, esa tensión, digamos que equivale a un exceso de energía. Se desprende CO2 y se emite luz. A la vez que se recupera, pues una molécula estable, en que luego la luciérnaga vuelve a convertir en estas, por una reacción bioquímica relativamente sencilla. Con las luciérnagas pasa un poco como con las medusas. Necesitamos 17.000 luciérnagas para obtener 10 miligramos. Entonces, cuando estos estudios de luz fría pues estaban en su apogeo, que obviamente fue durante la Guerra Mundial, que es cuando la ciencia avanza más rápido, porque no hay otro remedio, pues el ejército americano acabó con todas las luciérnagas de Estados Unidos y no es parte del extranjero, pues para obtener este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué hacemos los químicos? Pues sintetizamos una molécula más sencilla que evita que tengamos que cazar luciérnagas, ¿no? Entonces, en este caso, una molécula que es lo que se llama luminol, que muchos conoceréis pues, porque se usa para hacer juguetes o como accesorio para pescar. Estos palitos que hay con luz son moléculas bastante más sencillas y por tanto más baratas y que no necesitan que cacemos luciérnagas, ¿no? Bueno, un poco ya voy al título de la charla, una vez esta larga introducción, pues ya voy a comentar cosas un poco más ligeras. Y digamos que, bueno, para darle un poco título a la charla, digamos que busqué un poco esto, la Real Academia de Ciencias. Resulta que se estructura en 3 secciones: ciencias exactas, físicas y químicas y naturales. Entonces, el nombre correcto es, o antiguo, no clásico, es Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Entonces, la química, ¿dónde está? ¿Está con la física? Pues, o está con las naturales. Pues
está justo en medio. La química está justo en medio. Entonces, bueno, ahí tenemos un poco, hay un folleto que preparamos hace unos años que nos dice, pues, dónde está la química o qué hace el químico. Pues, ¿qué hace el químico? Pues, ¿cómo? Pues tenéis, pues, digamos que en la parte de arriba tenemos la vida, ¿no? De una persona cualquiera, pues, que desayuna y, pues, obviamente, cuando desayuna, pues, ingiere moléculas, ¿no? Que su organismo, pues, tendrá que transformar mediante reacciones químicas y bioquímicas, ¿no? Pero bueno, luego se encuentra con materiales que forman sus enseres domésticos, los materiales que forman, pues, los edificios, los catalizadores que hacen que el humo del combustible, pues, no sea contaminante, pues los barnices que recubren los materiales para que no se estropeen y nos duren un poco más, los materiales que sirven, pues, para fabricar calzado o tejidos que transpiren, pues al final esta estructura en capas con distintas propiedades, pues es lo que nos interesa, ¿no? Aquí tenemos las aleaciones metálicas, aquí tenemos la fluorescencia, ¿no? La luz, ¿no? Y los procesos de emisión de luz, aquí tenemos lo que se hace con el papel para que podamos usarlo, los plásticos, polímeros, los cristales líquidos, etcétera, 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 ¿no? Pues ahí tenemos, ¿qué más? Pues no sé qué hay, pues el grafito, las pantallas de distintos tipos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay moléculas, el vulcanizado del caucho para que sirva para algo y, bueno, pues cualquier cosa que os imaginéis, es decir, cualquier sitio a donde miréis, pues hay algo que, por supuesto, se ha fabricado gracias a la intervención de los químicos, ¿no? Si buscáis en Google no contiene químicos, ahí con comillas, pues cuando lo busqué el año pasado salían más de medio millón. No contiene químicos, bueno, eso es un mal uso de español porque la palabra químico nunca ha significado producto químico, pero cada vez más, ¿no? Por influencia de inglés, chemicals. Entonces, si no contiene químicos, tiene que ser estupendo, ¿no? Eso es lo que la gente ve, no contiene químicos. Un material que no contenga un producto químico es imposible, ¿no? Tendría que ser un material espiritual. Bueno, pero vamos a ver si nos interesa hablar de los minerales o tenemos algo que ofrecer los químicos, ¿no? Frente a los minerales. Fijaos, un pigmento natural muy apreciado, cuando se dieron cuenta de que se podía usar como pigmento, ¿no? Es el lapislázuli, que servía para fabricar el azul ultramar. Pues se puso de moda cuando alguien se dio cuenta de que se podía utilizar, pero claro, es un mineral, luego hay que consumir ese recurso. Resulta que si ponemos en un horno kaolín, azufre y brea y calentamos, obtenemos el azul ultramar sintético, que pinta lo mismo, es el mismo color, es el mismo compuesto químicamente, pero que no tenemos que buscarlo en excavaciones, ¿no? Lo podemos fabricar con cosas muy baratas y muy sencillas. La piedra de alumbre como desodorante natural, pues esto se usaba hace 1000 años o más, ¿no? Un par de miles. Pero ¿qué diferencia hay entre la piedra de alumbre y el sulfato de aluminio y potasio hidratado? Pues ninguna. La diferencia está en que yo lo puedo preparar y en cambio pues lo tengo que ir a buscar. Por tanto, son recursos naturales que tengo que consumir o que tengo que buscar, pero químicamente son iguales. Por tanto, la aplicación tiene que ser la misma. ¿Y qué diferencia hay entre la vitamina C y el ácido ascórbico? Pues tampoco hay ninguna diferencia, porque vienen a ser lo mismo. Es la misma molécula. Entonces, claro, alguien puede pensar, yo prefiero que me den la vitamina C que se ha extraído a partir de un limón a la vitamina C que ha sintetizado este señor. Bueno, pues si está bien sintetizada y purificada, la molécula final es esta. La molécula es la misma. Fijaos que en el siglo XIX la gente pensaba que los compuestos orgánicos, y por eso se les llamaba así, solo podían proceder de seres vivos. Entonces esto es lo que se llamaba vitalismo, la teoría de la fuerza vital. Resulta que este químico alemán, pues por casualidad, como muchas cosas, obtuvo algo que no esperaba. Quería obtener cianato de amonio y resulta que obtuvo un compuesto que le sonaba mucho. Digo, esto parece que es algo que yo conozco, tiene las propiedades de algo que yo conozco, es la urea. Entonces, digamos que en ese punto es cuando ya la gente se dio cuenta de que se podían obtener productos o compuestos que se llaman orgánicos, que solo se encontraban hasta ese momento en los seres vivos, usando procesos a partir de elementos que no son o que no proceden de seres vivos, inorgánicos, ¿no? O sea, fue el fin de la teoría vitalista o de la fuerza vital. Bueno, fijaos que la diferencia entonces entre la vitamina C y el ácido ascórbico, o lo que quiero decir es la vitamina C extraída de un limón y el ácido ascórbico sintetizado, pues
Ahí están las dos moléculas, se parecen bastante, ¿no? Además es la misma, creo que he hecho copiar y pegar. Pero la diferencia es que sí que es verdad, no sé si habéis estudiado algo de carbono 14, ¿no habéis estudiado carbono 14? Datación por carbono 14, todavía no. Sí, datación por carbono 14 me suena. Os lo repito por encima entonces, tampoco quiero adelantarme que luego le quito toda la ecuación cuando lo explique. Los compuestos que están en los seres vivos tienen un poquito de reactividad totalmente natural, porque si no la tenemos estamos muertos, que procede de los rayos cósmicos que al colisionar con la atmósfera dan lugar a carbono 14, que no es el carbono típico que sería el carbono 12. El carbono 14 se combina con el oxígeno y da lugar a CO2 en una pequeña proporción que tiene 14 como masa atómica en vez de 12. Claro, las plantas absorben ese CO2. Nosotros nos alimentamos de animales o de plantas. Los animales se han alimentado de plantas. Luego todos tenemos una composición de carbono 14. Cuando morimos, ese carbono 14 se va desintegrando de manera natural y esa es la manera de datar cosas antiguas, ¿no? De hace 500 años, de hace 800 años o de hace 1000. Tenemos que medir la proporción de carbono 14, porque si yo cojo un árbol y lo convierto en una silla, el árbol, si sigue vivo, va a tener la proporción de carbono 14 inicial, pero la silla va perdiendo ese carbono 14. Aunque el árbol esté vivo y la silla está al lado, en la silla está desintegrando el carbono 14. Por lo tanto, efectivamente, hay un poquito de diferencia. Pero bueno, esto es casi una broma, ¿no? Para, si alguien quiere demostrar que efectivamente son distintos, pues sí. Pero digamos que a modo de broma. Ahí está un poco la explicación, pero ya la he puesto lo que nos ha dado en aspecto más simple, ¿no? Otros compuestos, pues muy buscados en la antigüedad. Fijaos, estamos un poco en lo mismo. Para obtener un gramo de estos pigmentos tan apreciados, ¿no? El carmín, ¿no? que solo lo podían llevar pues las vestiduras de los altos dignatarios, los reyes o eclesiásticos, porque era carísimo, ¿no? Para obtener un gramo, pues había moluscos, ¿no? Cuando se llegó al Nuevo Mundo, se dieron cuenta de que las cochinillas, ¿no? se usaban allí pues para obtener a partir de su extracto un pigmento, que se obtenía en América. Y claro, se trajo eso y gracias a eso pues ya no fue tan interesante pues machacar moluscos, pues porque igual era un poco más fácil utilizar cochinillas. Pero obviamente todos los compuestos que se usan ahora como tintes provienen de moléculas similares, ¿no? Que se han obtenido a posteriori. Luego, la síntesis del amoníaco es un proceso pues casi el más importante en química. Si no fuera por este señor y otro más, pues ahora mismo la población mundial no podría haber superado pues, la que teníamos hace 300 años o 200 años, ¿no? ¿Por qué? Pues porque digamos que los recursos son limitados, porque si no fertilizamos el suelo, pues allí no crece casi nada. Entonces, también en este caso, con la Guerra Mundial, pues se pusieron las pilas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para obtener amoníaco, que a su vez servía para otro tipo de compuestos, y al final pues, se dio lugar a un proceso que, como digo, es muy importante porque es la fuente de toda la fijación del nitrógeno, que en la naturaleza pues, lo hacen las bacterias en realidades leguminosas, pero que eso es una cantidad tan pequeña que no nos serviría, ¿no? El nitrógeno en la atmósfera pues, es el 70%, pero ese nitrógeno de la atmósfera no sirve para nada. Si no está fijado como una molécula, no se puede incorporar al suelo y no la pueden absorber las plantas. Entonces, pues, gracias a la química se consiguió. Y aquí, bueno, esto era pues también un trozo de una película, ¿no? Porque hace un par de años unos biólogos de la Universidad de Luisiana, yo no sé si habéis visto la película de los pájaros. Ahora yo como soy tan antiguo, pues como películas del siglo pasado, dibujos animados del siglo pasado, todo del siglo pasado, ¿no? Investigadores del siglo pasado. Bueno, pues resulta que bueno, pues está basado en un caso pues, que fue real, ¿no? Y que al final se debió a un envenenamiento, ¿no? Un envenenamiento de aves marinas que da lugar a que se comporte de una manera muy extraña, ¿no? Eso por lo visto, pues ese suceso pues dio lugar a que un novelista pues, tuviera una idea, escribiera una pequeña novela y Hitchcock la adaptara. Bueno, resulta que ese compuesto es muy tóxico y esa toxina que proviene de un alga es el ácido domoico, que daña el sistema nervioso. Bueno, pues si uno quiere obtener un veneno
súper potente, lo más tóxico que hay en el mundo, con toda seguridad es un compuesto natural. No hay compuesto químico no natural, digamos, sintético, que pueda equipararse con la toxicidad de pues, algunas de estas moléculas naturales. Entonces habrá que tener un poco de cuidado con la alimentación orgánica. Yo, claro, como digo, lo va a decir, ¿no? La alimentación orgánica está muy bien, pero hay que vigilarla de cerca. Hay que vigilar de cerca todos los alimentos que no lleven nada para matar estos pequeños bichitos que, porque se dedican a ello, producen unas moléculas que son súper tóxicas. Y esto pues es una realidad, ¿no? Luego, la alimentación orgánica es muy buena, pero tiene que haber algún químico o no químico que analice ese alimento, un microbiólogo a lo mejor, y que vea si se está comportando bien o si tiene algo que nos puede matar, ¿no? Más deprisa que un fertilizante o que un conservante. Al fin y al cabo, la media de la población pues es 80 años. Y algunos dirán, claro, y con todos los conservantes que nos tragamos, y todas las moléculas malísimas que nos tragamos. Algunos dirán, claro, si no usáramos conservantes en la comida, en vez de 80, a lo mejor viviríamos 190. No sé, yo creo que no. Pero todos estéis alimentándonos de un montón de moléculas malísimas, que se llaman conservantes y esterilizantes y demás, ¿no? Como os es. Y de momento la media de la población está en 80 y tantos. Pues es una cosa que dejáis sobre la mesa, ¿no? Vale, pues no vamos a tomar conservantes. Bueno, vale, pues no tomamos, a lo mejor vivimos 150. Que alguien haga la prueba y me contáis. Dentro de 100 años me contáis. Bien, la naturaleza también es una fuente de inspiración para los científicos. En este caso, por ejemplo, el velcro se diseñó porque un señor que iba por la calle no, por el campo, perdón, pues se dio cuenta de que a su perro se le quedaban pegadas por las cosas, no habéis dado cuenta de eso. Pero ninguno habéis patentado el velcro, porque ya está patentado, o porque a lo mejor no os dais cuenta de que eso puede tener una aplicación. Entonces, digamos que la estructura está basada exactamente en la estructura de esta planta, ¿no? De las semillas de esta planta. Y así con muchas cosas, con una cinta adhesiva, ¿no? Que se basa un poco en lo que ocurre con los gecos, ¿no? Los gecos son unos reptiles muy grandes que pueden andar por el techo. Y si nos fijamos en la microestructura de sus patas, nos fijamos que es prácticamente la misma que la de una mosca, aunque la de un escarabajo, pero que esa estructura, fijaos que la escala de las fotos es la misma, en vez de tener pues 4, ¿no? Pues tiene 400. ¿Por qué? Pues porque necesita más interacciones, porque tiene más peso. Entonces, esta es una interacción no específica de Van der Waals, ¿no? De dispersión, lo veréis, pero que permite diseñar cosas, ¿no? Aquí también podemos diseñar pues, pinturas que nos ensucien, fijándonos en la naturaleza, ¿no? Fijándonos en la flor, en las hojas del lobo, ¿no? Que tiene una estructura externa pues, que los químicos pues, pueden reproducir de manera artificial y dar lugar a superficies que se limpien automáticamente no, solas, quiero decir, sin que hagamos nada, ¿no? Que nos sirven para pintar paredes que nos ensucian. Otra cosa que sabían los egipcios es que había unas plantas, ¿no? El saúco y similares, que servían para curar algunas enfermedades de la piel. Bien, pues la psoriasis, ¿no? Es ese tipo de enfermedades. Resulta que se puede curar con el soraleno. El soraleno es una molécula que, por supuesto, se puede obtener de manera sintética, igual que la natural, que lo que hace es meterse entre las dos hebras de ADN y impedir que se separen. Por tanto, impedir su replicación. El escarabajo bombardero pues, tiene una reacción química interesante también, ¿no? Que también se puede reproducir, ¿no? Lo que hace es emitir un chorro muy caliente por combinación de dos compuestos que él prepara de manera natural y que salen a la vez y que dan lugar a una reacción muy exotérmica. Y por supuesto lo que os decía antes, ¿no? La obtención de luz fría. Bueno, entonces la naturaleza nos puede servir, por ejemplo, pues porque algunos microorganismos que viven en condiciones extremas se alimentan de cosas muy raras y viven a temperaturas muy altas, pero además comen metales, ¿no? Es lo que pasa en Río Tinto, por ejemplo, ¿no? Pues porque viven en condiciones muy diferentes a las condiciones pues, más estándar que conocemos, ¿no? Estos lugares inhabitables resulta pues, que son nichos para algunas especies que nos pueden servir para algunas cosas, y nos pueden servir o de inspiración o, pues, por ejemplo, para limpiar, ¿no? Para limpiar
agua, pues en vez de usar un filtro normal, yo uso un filtro que tiene microbios, y los microbios se alimentan de la porquería y me da lugar a CO2 y agua, ¿no? Es decir, que me destruyen la porquería. Entonces, fijaos que el cambio del medio ambiente, ¿no? Cuando uno pues, monta un pantano y todo eso, pues el ecosistema cambia mucho. Pero claro, esto ya hace miles y miles de años que lo hacen los castores, ¿no? Que lo que hacen es pues, preparar una presa que inunda una zona bastante plana y cambian totalmente el microorganismo. Por supuesto, necesitan madera para hacerlo, ¿no? Luego también. El problema es que nosotros puede que lo hagamos a escala demasiado grande, ¿no? Pero el clima, por supuesto, que cambia, ¿no? Y los cambios, pues hay que tener cuidado con ellos porque también se deben a compuestos químicos, como pasó con los clorofluorocarbonos, ¿no? Pero resulta que desde que se dejaron de usarnos y se sigue midiendo el agujero de la capa de ozono, pues se ha visto que se está reduciendo. Luego, algunos cambios son reversibles, ¿no? Otros no, como sabéis en química, ¿no? Pues parece que gracias a que se prohibieron ese tipo de compuestos, que son catalizadores de destrucción de ozono, pues el agujero se recupera. El cambio climático es una cosa muy preocupante, pero porque somos muy cómodos y vivimos muy bien, a pesar de que haya llovido mucho. Pero el cambio climático siempre ha ocurrido, desde que, por supuesto, se organizó la Tierra como planeta, ¿no? Y estos son los culpables del mayor cambio climático que ha habido en la Tierra, desde su origen. Son lo que se llaman cianobacterias, que son las que cambiaron la atmósfera, que no tenía oxígeno, a una atmósfera de oxígeno, a partir de la cual estamos viviendo todos los demás, ¿no? Ese cambio climático fue catastrófico, porque todas las materias que había antes desaparecieron, o casi todas, ¿no? Pero claro, la diversidad aumentó bastante, luego no todos los cambios son malos, ¿no? Y en cuanto a la diferencia entre natural y artificial, pues claro, pues el algodón es natural, la seda es natural, ¿no? Y claro, la seda la obtienen a través de reacciones químicas, ¿no? Estos gusanos, ¿no? Nosotros obtenemos otro tipo de fibras. Nosotros no somos gusanos y en vez de usar lo que son gusanos son otras cosas, pero todo lo que usamos está en la naturaleza, ¿no? Luego nosotros somos un ser vivo como un gusano, algunos más que otros, y también cogemos cosas de la naturaleza y los juntamos, que somos moléculas, como hacen las ovejas, ¿no? Entonces, ¿cuál no es natural? Si nosotros somos seres naturales y cogemos y juntamos cosas. Bueno, hablando más en general, la química sostenible es un poco a lo que tiende ahora la química. Es decir, lo que no podemos hacer es llenar toda la superficie de la Tierra de bolsas de plástico, pues que la gente tira, normalmente no son los químicos, algunos sí, otros no, y que eso no se degrada en muchos años, en cientos a lo mejor de años, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, recogerlo, ¿no? Segundo, pues fabricar otro tipo de materiales, que, por ejemplo, que se degraden con la luz y que den lugar a algo defensivo, pero que se degraden con la luz. La química sostenible lo que hace es pues, usar unos recursos naturales, pero devolverlos. Porque todo lo que usamos los químicos está en la naturaleza, pero vamos a devolverlo como estaba, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, plásticos biodegradables. También podemos usar polímeros tradicionales, pero luego reciclarlos. Al final, todos los polímeros que provienen del petróleo, si se queman, pues dan lugar a CO2 y agua. Y el petróleo se obtuvo a partir de CO2 y agua, porque al final el petróleo y el carbón pues, provienen de las plantas antiguas. El problema es que el petróleo pues, se acaba. Pero ese material se puede preparar a partir de materia orgánica. No necesariamente petróleo, lo más fácil es hacer un agujero en la tierra y sacar. Eso es lo más fácil. Pero los químicos, pues digamos que ingeniería nos dan para obtener lo mismo que todo el mundo le gusta tener, pero usando otro tipo de fuente. Y ya voy terminando. Los procesos también es algo interesante en la química sostenible. Yo puedo obtener el mismo ibuprofeno, pero en vez de usar pues un montón de recursos y producir un montón de porquería por el proceso antiguo, si yo cambio el proceso, al final, por ejemplo, solo hay un 1% de porquería, cuando antes en el proceso tradicional había un 70% de cosas que no sirven. Lo que sobra, ¿no? O la porquería que tengo que eliminar. Pues cambiando el proceso con otro tipo de catalizador, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cosa en la que trabajan los químicos. Y por último, la energía. Entonces, la energía al final, si la sacamos del sol, pues no hace falta quemar petróleo. Entonces, ¿cómo podemos sacar energía del sol? Pues las plantas ya lo hacen. Hace millones de años que las plantas sacan energía del sol. Bien, si yo puedo con la energía del sol, pues por ejemplo, producir electricidad que a su vez descomponga el agua en hidrógeno y oxígeno, el hidrógeno lo puedo utilizar como combustible. Pero necesito la fuente solar en vez de quemar petróleo. Repito que el petróleo al final es energía solar, no hace nada. Pero el petróleo se acaba, ¿no? Y a lo mejor se puede usar para otras cosas
pues más específicas y obtener grandes cantidades de energía a partir del Sol, siempre. Potenciar la energía a partir del Sol. Imitar un poco a la naturaleza. Es un poco la conclusión que os quería dar. Y entonces, si os parece, pues pasamos al laboratorio. No mancharse porque vamos a usar colorantes o alimentarios, que son tóxicos, pero manchan. Ponemos de 12 por ejemplo, mientras se tiene material. De la zona donde hay material. Peligros, lo primero siempre los peligros, o lo último. Los peligros son mancharse. Porque como vamos a usar productos naturales, pues hay productos naturales que manchan, como ya he explicado en la charla anterior, que son los colorantes. Bien, entonces voy a explicar muy sencillo lo que vamos a hacer, ¿no? Y vamos a trabajar, bueno, pues no es muy complicado lo que vamos a hacer, pues podemos estar más o menos tiempo, si hay gente que se tiene que ir antes, pues se puede ir cuando quiera, etc. Entonces lo que vamos a hablar en esta práctica es de la encapsulación. La encapsulación. Entonces la encapsulación es un procedimiento con aplicaciones no solo en el mundo de los fármacos, sino en muchos otros, ¿no? Alimentación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, no sé si sabéis cómo funciona esto. Bueno, primero no sé si sabéis lo que es, porque esto es del siglo pasado también. ¿Sabéis lo que es esto? Bueno, si hago así, sí, ¿no? ¿O no? Papel autocopiativo, ¿no? No es papel carbón, que es lo que se usaba hace tiempo, ¿no? Bueno, pues esto se basa en la microencapsulación. En la cara posterior de esta hoja hay unas pequeñas capsulitas, muy pequeñas, hay que usar el microscopio para verlas, que cuando se presionan, se rompen y reaccionan con otro material que está en la parte anterior de estas otras hojas. Liberan esos dos compuestos químicos que reaccionan dando otro compuesto coloreado, o más bien la modificación de uno tiene color, ¿no? Uno es el mismo compuesto que se modifica muy poquito en presencia del otro, ¿no? Y lo mismo por la parte trasera de este y la parte delantera de este, ¿no? Y entonces haciendo presión, pues obtenemos pues impresión, ¿eh? La tinta que se forma porque unas capsulitas se rompen, ¿no? Y al liberarse reaccionan con las que estaban en el otro lado, ¿no? Entonces vamos a trabajar con un polímero natural que se obtiene a partir de algas. Es un polisacárido y se llama alginato. Alginato es una sal y normalmente es una sal de sodio. Entonces el alginato de sodio es un polímero, por lo tanto su unidad repetitiva está multiplicada n veces. Bien, realmente en este polisacárido, bueno, el dibujo no es muy correcto, pero después de hacerlo pues ya no lo he querido borrar, porque digamos que en este polisacárido, que como digo proviene de algas, hay dos tipos de unidades, ácido D-manurónico y ácido L-glurónico, que sería por ejemplo este y este. Y el siguiente otra vez sería el primero que he dicho, ¿no? Pues el manurónico y otra vez glurónico, manurónico, glurónico. Bueno, en cualquier caso, ambas azúcares, ¿no? Azúcares o sacáridos pequeñitos tienen un grupo químico que es el carboxilato. Entonces la sal sódica pues es el alginato de sodio. Bien, entonces fijaos que si ponemos este polímero que se disuelve en agua, lo podemos poner en presencia de iones calcio. Entonces los iones calcio lo que hacen es que como tienen posibilidad de unirse a dos carboxilatos, pues se van a unir aleatoriamente a carboxilatos distintos que están ahí en nuestra mezcla acuosa, ¿no? Y en este caso, pues en dos moléculas distintas nos van a producir un entrecruzamiento. Por lo tanto, vamos a enganchar cadenas largas entre sí, ¿no? Aquí tengo una cadena larga y aquí tengo otra cadena larga, pues aleatoriamente, pues aquí se engancha por aquí, esta se engancha por aquí, que a su vez se engancha con esta por aquí, que a su vez se engancha pues con esta otra pues por aquí, y con esta otra por allá, por ejemplo. Resultado, pues una red tridimensional.
un gel, ¿no? Un gel que además, como tiene afinidad por agua, por el agua, porque todos estos compuestos pues son hidrófilos, pues será un gel hidrófilo, que es lo que se llama hidrogel. Los hidrogeles tienen aplicaciones no solo en la industria alimentaria, etcétera, etcétera, sino, por ejemplo, pues para fabricar una lente de contacto. La lente de contacto es un hidrogel, las blandas sobre todo. Las duras, porosas, no exactamente, ¿no? Porque no absorben agua, aunque dejan pasar el oxígeno, es otro tipo de material. El hidrogel lo que hace es pues absorber agua, ¿no? Entonces, digamos que una lente de contacto pues es casi todo agua, es el 98% agua, ¿no? Y luego un polímero que tiene afinidad por el agua y que mantiene la estructura. Entonces, los reactivos que vamos a usar en la práctica son alginato de sodio al 2%, cloruro de calcio al 1% y un tercer compuesto que es una sal un poquito complicada, no tanto, podría poner la estructura y creo que casi nadie se asustaría. Bueno, hay gente que se asusta con el cloruro de sodio, pero bueno, no sabía si poner cloruro de calcio. De hecho, antes había puesto cloruro cálcico y digo, hombre, si vamos a dar una práctica de química voy a poner CaCl2, voy a poner cloruro cálcico. Bien, entonces el DTA resulta que es una molécula que tiene mucha afinidad por el calcio. La sal sódica, pues digamos que es un compuesto ácido unido al sodio para dar una sal sódica, pero que si se encuentra con calcio lo va a atrapar. Entonces digamos que cuando yo mezclo este producto final con el DTA, realmente el DTA me va a secuestrar, y de hecho se llama así, agente secuestrante, me va a secuestrar el calcio y por tanto voy a destrozar la estructura del hidrogel y me va a volver a quedar líquido. En vez de un sólido gomoso, que es un gel, me va a volver a quedar líquido. Por tanto vamos a revertir, ¿no?, el proceso y vamos a volver al polisacárido en forma lineal, ¿no? Al final esto es por supuesto esto es una estructura que con cadenas largas pues digamos que es como un plato de espagueti, pero si en un plato de espagueti agarráis un espagueti lo sacáis. Sin embargo, si está entrecruzado con calcio y agarráis un espagueti, pues sacáis todo el plato entero, por el entrecruzamiento, ¿vale? Por esa red que hemos formado. Bien, entonces ahora ya el procedimiento. Bueno, vamos a ponerlo así para que lo vean mejor. Ahí tenemos lo que hay que hacer. Si alguien se le olvida, el paso 1, ahí va, que me he perdido el paso 2. Pues lo tenéis ahí, os acerquéis a la pizarra o me preguntáis. Bueno, no es muy complicado, aunque parece que hay muchas cosas escritas, pues no es para tanto, ¿no? Entonces lo que vamos a tener, os lo cuento por encima y luego pues me preguntáis o miráis otra vez la pizarra, ¿no? A ver qué es lo que había que hacer, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y voy a, antes que se me olvide, el paso 5. El paso 5 es lavar. La mitad del trabajo de un químico es lavar. Y es un trabajo muy importante porque si uno no lo lava bien, pues le quedarán ahí unas moléculas que luego quién sabe cómo reaccionarán con las siguientes. Pero gracias a no lavar bien, muchos químicos han encontrado cosas muy interesantes. Eso se llama serendipia. Bien, entonces, la primera etapa es formar las partículas. ¿Cómo las formamos? Pues en un vaso de precipitados grande vamos a poner en el fondo la disolución de cloruro de calcio. ¿Cuánto? Pues aproximadamente pues 3 centímetros pone ahí, unos 50 mililitros. ¿Vale? Bien, en uno de los frascos pequeñitos vais a añadir alginato disuelto y un color, el que queráis. Y si alguien no quiere poner color, que no ponga, porque las esferas transparentes pues también tienen su gracia. De hecho, pues en el agua pues no se ven, pero bueno, si movéis un poco las encontraréis. Entonces podéis poner colores diferentes. Luego, como estaré yo dando los colorantes, os diré pues, qué color queréis y ya ver qué hacemos. Entonces aquí ya mezcláis el alginato con el color. Y luego tenéis que añadirlo sobre el vaso, con una pipeta Pasteur, una pipeta de plástico. Pero esta pipeta tiene una abertura muy estrecha, entonces es mejor que la cortéis un poco para que queden las esferitas más grandes. Y en vez de 1 milímetro o 2, pues que tengan 3. Si lo cortáis muy arriba, pues al final os quedarán demasiado grandes, pero cada uno que haga lo que quiera o lo que pueda. Si alguien se le va la mano y corta todo, pues ya le doy otra, no pasa nada, que estas son baratas. Y esas no hay que limpiarlas, las tiraremos a la basura. Bien, entonces ya formamos las partículas, se quedarán ahí. ¿Vale? Se quedarán ahí en el vaso. Pero luego los vamos a lavar. Entonces, para lavar las partículas, lo que vais a hacer es el vaso que está vacío, el pequeño, lo ponéis abajo
arriba con la mano, como sois dos, pues tenéis 4 manos entre los dos, más o menos, ¿no? Entonces, colocáis el vaso, el Buchner, esto se llama embudo Buchner, o Buchner, y añadís la disolución que tienen las partículas. Las partículas se quedarán ahí, el líquido atravesará los agujeros, esperemos, ¿no? Y entonces luego las laváis. ¿Y cómo las laváis? Bueno, pues como habéis vaciado el vaso, podéis echar un poco de agua al vaso y un poquito con el vaso, ¿vale? Y si no, pues directamente con el frasco lavador. Se llama frasco lavador, ¿eh? Frasco lavador, poco mordedor. Pero fijaos que no hay suficientes, ¿vale? O sea que alguien tendrá que usar vaso, ¿eh? En vez de frasco lavador. Bien, ¿qué más? Ya está, ya están lavadas. Ya las tenemos lavadas. Y las pasáis a una placa Petri, ¿eh? Las pasáis a una placa Petri. ¿Cómo? Pues se me ha olvidado, ya se ve que se me ha olvidado algo. Pues con ayuda de la varilla, o empujándolas, o volcándolas, porque no tiene tampoco dificultad. Pues directamente del Buchner volcáis las bolitas a la placa Petri y pues añadís más agua. Y entonces veréis cómo ese colorante se va difundiendo. Lo que pasa es que en media hora que estaremos, pues se difundirá un poquito más, ya veremos cómo. Bueno, lo último que podéis hacer es coger alguna de esas partículas y ponerlas en el otro recipiente que tenéis vacío y añadirle el descomplejante, el EDTA. El EDTA, por cierto, se usa como conservante, ¿eh? Si miráis un poco a alguien que use lentes de contacto u otros productos que no necesariamente tengan que ver con las lentes de contacto, el líquido de limpieza de las lentes de contacto contiene EDTA. ¿Por qué contiene EDTA? Pues porque el EDTA, como acabo de decir, secuestra el calcio, y bacterias que puedan afectarnos a la vista sin calcio no viven. Entonces, si el EDTA se queda con el calcio, las bacterias pues no pueden sobrevivir o no pueden proliferar. Por lo tanto, el EDTA también es un conservante por su afinidad por el calcio. Y ya está. Bueno, hay un compuesto que se vende en farmacias que es el Gaviscon, que es una suspensión de alginato de sodio, que también lo tengo ahí. Por si alguien quiere probarlas, le quedarán las esferas blancas, opacas, porque es una suspensión que tiene bicarbonato y se usa para proteger el estómago, se forma esa gel en el estómago y nos protege, ¿no? Y eso pues queda un poco distinto porque es opaco, ¿no? Porque es una suspensión que tenemos aquí. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Pues nada, pues acercaros por aquí en cola, porque ahora somos muchos y yo estoy aquí distribuyendo el alginato y los colorantes. Vale. Entonces, igual los profesores me pueden ayudar con los colorantes, con los colorantes. Muy bien. Bueno, fijaos que aquí están las... Bueno, pues nada. 10, ya lo he olvidado, ¿no? 10 mililitros, pues vamos a cogerlo con una... Bueno, si no hace falta, si está marcado, ¿no? ¿El 10 mililitros está marcado ahí o no? Sí. Vale. Pues venga, hasta 10 más o menos. Esto es aproximado, porque esta es la fuente del alginato, ¿no? ¿Veis que es bastante viscoso? Vale, y vete pensando qué color queréis. ¿Qué tienes ahí de colores? ¿Qué colores tengo? Realmente tengo los 3 colores básicos, pero si los combinamos, bueno, si os cae en la mano, os limpiéis. Vale. Porque es algas, es un producto, bueno, menos que algas. A ver, entonces venga, pensad en los colores y me decís si lo vais añadiendo. A ver, más, venga. Azul. Vamos a sacar esto. Ir añadiendo cada uno los 10 mililitros, ¿vale? Vamos, con cuidado hasta la mitad. Y los colores, pues aquí tengo ya la lista de colores. A ver, por ejemplo, tú azul directamente. Venga, pues un par de gotas. Pero que no todos. A ver, tenéis que poner la tapa y al final eso echarle uno y así para que ahí está bien. Es muy complicado. Esto aquí, no hay. Vale, ahora la bola grande. Esto, creo. Pone que en el paso del tiempo Cambias un poco y
4. A ver cómo queda. Según cuando eche azul, pues quedará más o menos. Ahí va. Se debe echar un poco más de amarillo. Mira cómo me estoy, porque tenía que haber puesto guantes. A ver, agitar. ¿Tenéis papel? A ver, no sé qué tono de la va a quedar. Sí. Igual queda muy queda muy rojo, Pone echemos el frasco de 20 mililitros y luego pone 10 mililitros y luego Pero que si no se hace. ¿Cómo que no? Pero aquí estoy expectativas. Hay que, a ver, la ciencia se trata de investigar. Bueno, ¿cuántas y bolitas decir hay que cosas hacer? nuevas. Pues así queráis, tampoco hay que hacer 1000, ¿eh? Pero bueno. Por supuesto, si alguien a la cocina moderna, pues en vez de caviar, ¿no? Pues usa estas bolitas, ¿no? Más pequeñas o más grandes. Ah, nadie ha hecho. Nadie ha aquí tenemos que echar el contenido de esto y ¿Qué echamos primero? a ver. Entonces vamos a Tenemos un gusanito. Es que yo me emociono. ¿Sabes qué? Que resulta que los bolitas tapan. Que se desborda, ¿eh? Se le puede echar color si quieres. Vale, y ahora ¿Qué hacemos con todo esto? Ay, qué guay. Sí, hombre, sí, lo que quieras. O dejas así en blanco por diferencia. Y se pueden hacer transparentes, que no sé si alguien está haciendo también. Bueno, a ver, el agua que veo que desborda por los fregaderos. O estos o los de ahí. Ese paso no lo he dicho, pero... Vale, cuando filtréis con el agua, pues por el fregadero. Tenéis fregaderos pequeños y no los grandes. Es que, a ver, Es como las fosfolípicas y cuando se aprende a pasar en la musculatura articular. con cuidado, pero oye, pues ¿qué hago? Por estas así de la gente. la última vez que tuve Ya. Siguiente paso. pues El azul es bonito. Disney, ¿es naranja? ¿Es naranja? Sí, ¿verdad? Arriba, es Las para... cervezas se tiran y lo otro pasa por arriba. Y a lo mejor Hasta que ya no te salga como más verde. queda el colorante pegado, pues lo tiraré. Coge la varilla, hay que echarle algo aquí. Sí, porque estaba en el vaso antes pequeño y se han cauniado. No, yo creo que no, simplemente... Claro, puedes entrar cosas con No te lo puedes llevar, ¿eh? No lo he dicho, pero por supuesto os podéis llevar los frascos de plástico pequeñitos con las bolitas. Vamos a pedir los dos colores. No lo voy a llevar. No podemos pedir dos y luego no lavamos. Carlota, ¿y no habéis pasado agua también? Inés, ¿estáis verde? Sí, toma. ¿Os habéis hecho el que? Carlota, os habéis metido aquí y ya está. ¿Nos dais un poco? Luego lavas. Sí, pero hay que echar agua. Y ahora se da agua. Pásanos la pipetilla. Una gotilla. Ah, bueno, sí, pipeta. Mira, hay que echarla aquí. Es que queríamos bolas grandes, pero... ¿Y cómo sale? Ah, no, sale igual. Y tampoco son muy grandes.
Las blancas han quedado bien. No hemos hecho porque hemos cogido luego el... ¿Qué es lo que queréis hacer? Si en vez de gota a gota echáis un chorrito, pues sale un gusanito. Enséñalo por ahí. Un gusanito verde. No, el gusano no, me suena una bolita. Vale. No, pero te puedo dar. Para disolver se disolvía, casi se disolvía en el botecito pequeñito o en eso. En esto, ¿no? ¿Le preguntamos al señor? No, son unos botecitos de para mirar esos bocados. Descongregación con 20 mililitros, hombre, claro, es que hemos echado 10. ¿Lo recoges eso y...? No. Con la propia, efectivamente. Hay la abeja negra de la familia está ahí, ¿no? Hay una morada por ahí. ¿De dónde ha salido? Bien. Ahora es que la segunda, si me gusta. Me gusta luego. Tengo prácticas con ellos. Ahora mira, está como esquillo. Nos han dejado el... Mira qué esquillo. ¿Este de qué está? ¿Y esto para qué sirve? Igual vale 100 euros. Es que se va de la mano. Tenemos más de... Como se nos han puesto aquí. Nos guardamos el bote ya, ¿sabes? Somos muy buenos. Se han quedado como puestos. ¿Estás motivado con los labios? No da igual, las bandas se les ha quedado. Venga, antes ahora Ya, pero va a empezar más, ¿no? Ah, no, pero había que estar aquí. Igual limpio dentro. Ah, vale. Solo que para limpiar. Pues al fregadero. Más fácil es al fregadero. Y el líquido también por el fregadero. Y las partículas sólidas Es que sean como... O sea, no sean... Bueno, a ver si es un fregadero. ¿Habéis probado a disolverlas ya en el EDTA? Hay que echar agua, ¿no? El EDTA está por ahí, ¿no? Eso no lo hemos pasado. ¿Queréis con esas que que se ve muy bonita, hay muchas, se verá mejor con una o dos. Y fijaos aquí, ya que estáis,
Estas bolitas están completamente azul oscuro esta mañana y los dos colorantes se han salido y se han quedado vacíos. Sí, aquí no están botellas. Espera. Y las colorantes para las Si no, luego lo preguntamos. Es que se supone que se te queda ahí. Se activa por ahí. Ah, sí, se activa. A ver si encuentras unas ¿Cómo es esa rosa? cositas. Nos han dado rojo, pero era como muy transparentillo. Oye, ¿has visto un bote que se ha pasado por aquí de color? Tengo aquí para la última parte, disolverlas ya. Con un frasco vacío y La has hecho aquí y ahora la repartimos. Mira, mira que solo te ha quedado. Así hay uno. ¿Queréis bolas? Ah, bueno. ¿De qué color? Ah, sí, son de... Ah, y roja, yo creo. Vale. Dicho aquí de color. Qué bonita, chicas, para nosotros nos han quedado mucho más feas. Mira qué pasa. Esto lo quieres. En la mañana. Por la mañana estoy a salvar y suelto. Y se queda soso. Sí, no, todas no. ¿Y qué se supone que va a pasar? Pues que se van a poner más duras. Voy a probarlo, no pasa nada por probar. que es agua al final. Tiene calcio, hombre, van a poner más Que se tiene que estar claro en la cara. Bueno, nadie ha hecho, supongo que nadie ha hecho sin colorante, ¿no? Si hacéis sin colorante, pues al final, yo creo que alguna vez lo habéis visto a lo mejor por la tele, ¿no? Pues como el índice de refracción es prácticamente el mismo, pues parece que no hay nada, pero están ahí, ¿no? En el hormiguero alguna vez han hecho algo parecido, sí. No con alginato, pero con algún polímero similar. Vale, y las negras bueno, espera, voy a limpiar esto. Sí. Espera, yo la he hecho la mitad y mitad. Ya está. ¿Cuál es? Oye, Yo es que la cosa es colarlo. Porque aún hay que colarlo. Puede que sean demasiadas, pero es que son de plástico y le añades... Sí, vas a tardar más, pero también depende de la cantidad de...